Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema tipo de estudio, el ser. El tipo de estudio es una definición metodológica estrictamente hablando, que define los criterios principales en términos metodológicos y profesionales que caracterizan al proceso de investigación científica que se implementará guiados por el protocolo de investigación. Este es un tema estrictamente metodológico que comúnmente se confunde con el tema general del tipo de investigación. El tipo de estudio es estrictamente un acápite metodológico, una fundamentación metodológica que está al inicio del capítulo de diseño metodológico de cualquier proyecto de investigación. El tipo de estudio se refiere a la definición del contenido esencial de un proceso de investigación y está fundamentado en criterios metodológicos y científicos para definirlo. Y responde el tipo de estudio fundamentalmente a dos aspectos: el cómo se realizará el proceso de investigación y el alcance de los resultados del proceso de investigación. De manera que el tipo de estudio es esencialmente un tema metodológico, no es genérico. Y dice en esencia cómo se va a realizar. Y eso compromete los instrumentos metodológicos que se deben implementar. Para definir el tipo de estudio, hay dos preguntas sugeridas por el doctor Julio Piura en su libro del 2006. Hay dos preguntas didácticas que sugiere para la definición correcta del tipo de estudio. La primera pregunta: ¿el investigador o investigadora pretende establecer o no relación causa-efecto en su estudio? La respuesta puede ser no. Si la respuesta es no, el tipo de estudio es descriptivo. La respuesta a esta primera pregunta puede ser sí. Si la respuesta es sí, inmediatamente surge la segunda pregunta didáctica para definir el tipo de estudio. La segunda pregunta es: si usted me dice que sí se propone establecer relaciones de causa-efecto en su estudio, ¿mediante qué métodos usted pretende establecer esas relaciones? Aquí hay dos respuestas. Una respuesta puede ser aplicando un método observacional o puede ser aplicando un método experimental. Si se aplica el método observacional, se puede llegar a establecer un tipo de estudio correlacional, por un lado, siempre y cuando las preguntas respondan a la asociación o correlación de las variables. O se puede llegar a un tipo de estudio analítico o explicativo siempre y cuando las relaciones de las variables sean de causalidad, es decir, de causa-efecto, y expliquen el porqué del fenómeno. ¿Quién es la causa que provoca determinados efectos? Ese es un estudio analítico. Esos dos tipos de estudios se pueden lograr a partir del método observacional. Asimismo, se puede tomar el otro método, el método experimental. Si a la segunda pregunta yo respondí sí, deseamos establecer relaciones de causa-efecto, ¿por qué método? ¿Por método experimental? Entonces, por ese método hay una ventaja, y es que por el método experimental las hipótesis están predefinidas, preestablecidas, y las relaciones de variables ya están predefinidas y establecidas. Y por lo tanto, por el método experimental,
El tipo de estudio es correlacional y analítico. Y muy probablemente llegará hasta predictivo. ¿De qué dependerá? En todo caso, que por el método observacional o por el método experimental logremos establecer relaciones de asociación, correlación, predicción, causa-efecto y hasta predicción. ¿De qué dependerá? Muy sencillo. Dependerá de la aplicación de métodos cuantitativos de investigación, dependerá de los contrastes de hipótesis que se utilicen, dependerá de la implementación de diferentes diseños experimentales, dependerá de la aplicación de diferentes modelos multivariados y dependerá de la aplicación de diferentes modelos lineales generalizados y mixtos. De manera que, tomando en cuenta las diferentes relaciones de variables que se pueden demostrar, es posible llegar hasta un estudio correlacional, analítico y predictivo. Un punto particular de preguntas curiosas que existen alrededor del tipo de estudio son las siguientes, definidas en el libro de Hernández, Fernández y Batista, en su cuarta edición del año 2006. Una investigación puede incluir elementos de diferentes tipos de estudios. Ese es un cuestionamiento que mucha gente hace, pero es por falta de conocimiento, metodología e investigación científica. La respuesta es sí. Sí puede haber investigación con diferentes elementos de diferentes tipos de estudios. Sí se puede. Algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Todo dependerá de los objetivos de la investigación. Una segunda pregunta curiosa sobre los tipos de estudio. ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Dependerá de los objetivos de la investigación, dependerá del conocimiento actual del tema de investigación, lo cual se expresa en el marco teórico. Otra pregunta curiosa sobre los tipos de estudio. ¿Cuál de los 4 tipos de estudio es el mejor? Ninguno es el mejor. Los 4 tipos de investigación son igualmente válidos e importantes. Todo dependerá de los objetivos de investigación. Muchas gracias. Saludos.